Continuando con los ejercicios de la ley combinada, en esta ocasión trabajaremos con el siguiente ejercicio. Una muestra de 385 mililitros de neón ejerce una presión de 670 torricelis a 26 grados Celsius. La pregunta indica lo siguiente: ¿a qué temperatura, en grados Celsius, ejercerá una presión de 940 torricelis en un volumen de 560 mililitros? Entonces, primeramente registraremos los datos. Indica que en una primera etapa el volumen del gas neón es de 385 mililitros. Entonces, el volumen inicial del gas es de 385 mililitros, el cual ejerce una presión de 670 torricelis. Anotamos la presión igual a 670 bajo una temperatura de 26 grados Celsius. La temperatura, entonces, es equivalente a 26 grados Celsius. La pregunta indica que hallemos la temperatura en grados Celsius, es decir, la temperatura final, cuando la presión del gas es de 940 torricelis. Entonces la presión final a esa temperatura es de 940 de presión bajo un volumen de 560 mililitros. Entonces el volumen 2 es igual a 560 mililitros. Como se puede observar, el sistema gaseoso sufre una expansión de volumen desde 385 hasta 560 mililitros. Esto ocurre bajo un cambio de presión de 670 hasta 940 torricelis a un determinado cambio de temperatura. Si nosotros suponemos que el número de moles es constante, es decir, no ha habido un incremento ni una disminución en el número de moles, podemos observar que el proceso obedece a la ecuación de la ley combinada. Entonces anotamos la ecuación de la ley combinada, que indica que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2, el volumen 2, y dividimos sobre la temperatura 2, siendo que el problema consiste en hallar la temperatura final. Para hallar la misma se requiere de la presión inicial, y ese dato lo tenemos en el problema. También se requiere del volumen inicial y de la temperatura inicial, que son datos que nos ofrece también el problema. Por otro lado, se requiere de la presión 2 y el volumen 2. Y observando los datos que nos ofrece el problema, también verificamos que contamos con esos datos. Por lo tanto, solamente es cuestión de despejar la temperatura 2 y reemplazar los valores. Despejamos la temperatura 2. Primeramente, hacemos el reordenamiento. Como se encuentra dividiendo, pasa a multiplicar. Lo mismo para esta temperatura. Y obtenemos lo siguiente: la temperatura 2 multiplicado por la presión 1 y multiplicado por el volumen 1. Acá tenemos la presión 2 por el volumen 2 multiplicado por la temperatura 1. A partir de esta ecuación, despejamos la temperatura 2 y esto que se encuentra multiplicando pasa a dividir y obtenemos que la presión 2 por el volumen 2 multiplicado por la temperatura 1 lo dividimos entre la presión 1
y el volumen 1. Ahora procederemos a reemplazar los valores y obtenemos lo siguiente. La temperatura 2 es igual a la presión 2, 940, multiplicado por el volumen 2 de 560 mililitros, y este multiplicamos por la temperatura. Y la temperatura 1 es de 26 grados Celsius, que transformado en unidades Kelvin es de 26 más 273. Todo esto lo dividimos entre la presión 1 de 670 torricelis lo multiplicamos por el volumen 1 de 385 ml y a continuación simplificamos las unidades de presión como también las unidades del volumen, dándonos como resultado de la temperatura 610 Kelvin. Y si lo queremos transformar en unidades Celsius, basta con restar a 610 273, dándonos como resultado 337 grados Celsius, siendo este la solución del problema. Invitamos a ver el siguiente problema, donde continuaremos aplicando la ley combinada.